especialmente al director del Estudio Teológico de San Pelagio y a todos los profesores, que lo son los que están aquí, y alumnos de esta institución, de este Instituto Teológico, que tiene como fiesta propia precisamente, la fiesta de Santo Tomás, porque en esta casa, todos los que estáis, es un lugar de estudio, de aprendizaje de las ciencias sagradas, de todas las auxiliares. Es un lugar de oración, también es un lugar de convivencia de unos con otros. Como alumnos de este estudio teológico, estáis los seminaristas del Seminario Diocesano de San Pelagio, estáis los alumnos del Seminario Diocesano también Redentoris Mater, y estáis los alumnos de los hermanos esclavos de la Eucaristía. Y los distintos profesores, tanto sacerdotes como laicos, tienen esta tarea como la primera de todas las que la Iglesia puede encomendaros. Sí, aunque solo tengáis una clase a la semana o alguna charla de vez en cuando, porque la tarea primera, en el sentido de fundamental, es la formación de los sacerdotes, de los que van a ser sacerdotes. Por tanto, recibir este encargo del obispo y de la Iglesia de contribuir, de colaborar en la formación de los que van a ser sacerdotes, es la primerísima tarea, con mucho, a todas las demás. Yo por eso os agradezco mucho a los profesores que habéis hecho un hueco en medio de vuestros múltiples trabajos, porque varios de vosotros compagináis esta tarea con otras muchas. Y espero que año tras año se consolide cada vez más esta fiesta de Santo Tomás, que es fiesta en honor del patrono de los estudios eclesiásticos, es fiesta del estudio teológico, y que es fiesta también de los que se dedican a esta tarea, el estudio y la enseñanza de las ciencias eclesiásticas. Es por tanto un día de enhorabuena para todos y de felicitación, porque cuando hacemos fiesta no hemos de entender que es un día de ocio. La fiesta en el sentido litúrgico, y por tanto el que debe cada vez ser más propio de nuestra vida, es precisamente lo contrario del tiempo de ocio. La fiesta es el día sagrado, el día santo, el día en que nos abrimos a la gracia de Dios en aquella fiesta que estamos celebrando. Y por tanto, lo principal y central de una fiesta pues es la Eucaristía, el aspecto litúrgico que nos trae hasta el día de hoy aquello que estamos celebrando. Lógicamente habrá más tiempo para la convivencia, también para el estudio, escuchar en este caso una ponencia que nos trae el profesor Emilio Manolés desde Tarrasa, a quien saludo con gratitud por haber aceptado esta invitación, y después también convivencia de unos con otros. Pero la fiesta no se tacha en el calendario como día en que uno no hace nada, sino precisamente la fiesta nos hace entender qué sentido tiene el resto de los días lectivos, qué sentido tienen las horas de estudio, qué sentido tienen los exámenes, qué sentido tienen los cursos. Todo eso como que captamos su profundo significado cuando celebramos la fiesta. Porque la fiesta no es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios nos concede. Y por eso abrimos las manos de par en par para que en la tarea que en este centro de estudios se realiza
a lo largo de todo el año hay un día, que es hoy, que celebramos nuestro patrono para darnos cuenta de que es gracia de Dios dedicarnos a esta tarea y dedicaros pues casi a tiempo pleno, particularmente los estudiantes en el estudio de las ciencias eclesiásticas. Fiesta, por tanto, de Santo Tomás, que hemos de hacer que crezca por el interés de los profesores y por el sentido con que lo vivimos todos, alumnos y profesores. ¿Qué nos enseña este santo? Muchas cosas. No se trata de agotarlas un día. Si Dios quiere, viviremos muchos años quizá esta fiesta de Santo Tomás. Se tratará de ir viendo algún aspecto de su personalidad para acoger su intercesión y su ejemplo. Él vive, como sabéis, a lo largo del siglo XIII, un siglo que no es demasiado luminoso en la historia de la Iglesia, pero que tiene personajes como este y otros de su entorno que han iluminado la Iglesia de todos los tiempos para la posteridad. Es importante eso cuando vivimos en una época concreta como la que Dios nos pone en esta situación. No somos capaces a veces de ver toda la perspectiva de nuestros actos, de nuestro influjo. No somos capaces ni siquiera de examinar con profundidad los signos de los tiempos en nuestro propio momento, porque uno va a examinar el siglo XIII y se encuentra con perlas preciosas como es esta de Santo Tomás y de otros grandes personajes en esa época que han influido decisivamente en la historia de la Iglesia. De él cabe destacar que su familia noble le encomienda para la educación a la abadía de Monte Cassino, en Italia, desde los 5 años a los 14. Ya me río yo de los que dicen que la formación hay que empezarla después que uno ya ha vivido todas las aventuras de la vida. Ahí está, Santo Tomás, un ejemplo. ¿O es que no sabían pedagogía entonces? De los 5 años a los 14 en una abadía, para aprender por ósmosis lo que es el oficio divino y la liturgia que los monjes podían transmitirles, para aprender las ciencias, sobre todo humanidades, las letras, ser expertos en las lenguas propias de las ciencias eclesiásticas, latín, griego, hebreo, etc. Para aprender a ser persona. Y ciertamente ha salido un buen resultado de aquella educación. Después, él pasará a otros liceos públicos, diríamos hoy, y a distintas universidades, Colonia, primero Nápoles, Colonia, París, en donde enseñará durante muchos años. Realmente maestro en las ciencias eclesiásticas, en la filosofía y en la teología, nos transmite sobre todo esa ciencia única que es la sabiduría. En la primera lectura hemos escuchado que esa sabiduría no se adquiere solo por la práctica o el entrenamiento, sino que se adquiere por la oración. Supliqué y se me dio la sabiduría o la prudencia y la estimé más que todas las riquezas. Santo Tomás desde muy niño aprendió a invocar, a pedirle a Dios este don de la sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría que da sobre todo sabor de las cosas de Dios y
que desde Dios nos hace entender nuestra propia realidad y la realidad del mundo que nos rodea, el sentido de la vida, el presente, el pasado y el futuro de nuestra propia historia, la sabiduría que viene de Dios. Se insiste mucho en los documentos magisteriales de la Iglesia en los últimos años en este aspecto sapiencial del estudio. El estudio no es solamente la acumulación de datos, no es la acumulación de conocimientos, es ante todo un progreso en la sabiduría que es sabor, gusto de las cosas de Dios y de todo lo que brota de la fe, el misterio del hombre y del mundo. Santo Tomás, algunos de los autores han sintetizado esa triple sabiduría en la cual él anduvo y se manejaba, diríamos, con toda destreza. La sabiduría filosófica, con Aristóteles y otros autores, pero para él el filósofo es Aristóteles. Estudió mucho la filosofía. Queridos seminaristas, cuando uno estudia filosofía piensa que está estudiando el prólogo de algo que vendrá después. No. La filosofía fundamenta el ser de la persona y de las cosas. Y si de algo hoy estamos escasos es de filosofía. Una de las crisis más profundas de nuestra época es la ausencia de metafísica y el fundamento de las cosas, del ser y el porqué de las actuaciones. Santo Tomás es maestro en eso, en ir hasta el fondo último del ser. Cuando era bien joven, escribe aquel libro, El ente y la esencia, es toda una obra maestra de metafísica. Ya para entonces es un pensamiento maduro que se ha preguntado por la profundidad de las cosas y escribe este libro que es de los primeros en su producción literaria. La ciencia filosófica, que no se abandona cuando uno estudia teología, no. Una teología que no tuviera base metafísica, una moral que no tenga consistencia en el ser, una historia que solo observa los datos positivos, una teología práctica en cualquiera de los campos, la pastoral, la espiritualidad, el derecho, etc., que solo se fija en la cáscara de las cosas, sería una teología, una moral, una teología práctica sin consistencia. Por eso la filosofía no se abandona, sino que hay que volver continuamente a conocer el ser, las causas, los fines. Por eso es importante, y la Iglesia nos recuerda, especialmente en nuestros días, la necesidad vital para las ciencias eclesiásticas de una buena fundamentación filosófica. No consideréis nunca la filosofía como un trámite, a ver si lo termino y paso a la teología, que parece que me dice algo, porque esto de la filosofía, entre que es árido y no lo entiendo, me parece que es como la travesía del desierto, a ver cuánto antes pasamos a otra cosa. No. Si no lo entendéis, preguntadlo. Y si hace falta estudiar un poco más, profundizar. Por eso os felicito de que ya desde el año pasado el estudio teológico ofrezca esta posibilidad del bachiller en filosofía, donde 14 alumnos el año pasado obtuvieron este grado. Y procuraremos, como así se hace, que os preparéis todos, los más posibles, todos los que podáis, para que lleguéis a esa síntesis filosófica que puede ofreceros el estudio teológico como algo que se necesita en nuestra época más que nunca.
y más que nunca por razones pastorales, es decir, para poder anunciar el Evangelio y poder llegar a la mente y al corazón de los hombres de nuestro tiempo. La sabiduría filosófica, que va acompañada e inseparablemente unida a la teológica, es decir, aquella que viene de la luz de la fe que busca entender, la fe que ilumina la razón y nos pone en camino y en marcha para escrutar, para investigar, para conocer pues, el sentido de la vida a la luz de Dios, a la luz de la revelación, sobre todo a la luz de Cristo, que es el centro y la plenitud de la revelación. La sabiduría teológica es Jesucristo. Saber, paladear incluso ese trato con Jesucristo es el que da luz para entender todos los demás aspectos del campo del dogma, de la moral o en las ciencias prácticas que hay que estudiar en teología. La ciencia teológica tiene como centro a Jesucristo. El Evangelio nos ha dicho: venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que ha recibido todo del Padre y es el que puede darnos a conocer al Padre, a sí mismo como Dios y como Redentor del hombre, y es el que nos da a conocer el misterio del hombre. Solo Él, solo Jesucristo puede iluminar el misterio del hombre, como el hombre necesita, porque solo en Él hay salvación. No se nos ha dado otro nombre en el que podamos ser salvados. Dios tiene 1000 caminos y a cada uno le salvará como pueda, en su infinita misericordia. Pero Pedro predicará en aquellos discursos de Pentecostés: no se nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvados, porque solo en Jesucristo Dios nos ha manifestado plenamente su rostro, un rostro de Padre misericordioso, y es en Jesucristo donde el hombre descubre la dignidad de ser hijo de Dios, y en ningún otro lugar podrá entenderlo si no es en Jesucristo. La sabiduría teológica tiene un nombre, se llama Jesucristo. Conocer a Jesucristo, tratar con Él, profundizar en su amistad, es algo que pertenece al estudio, a la dedicación. No solamente es el tiempo en que uno está en la capilla, es el tiempo en que uno está ante la mesa del estudio, es el tiempo en que uno procura llevar a su propia vida aquello que ha estudiado en clase, en la biblioteca o en su mesa de estudio. Ciencia filosófica o sabiduría filosófica, sabiduría teológica y sabiduría mística. Santo Tomás nos enseña los 3 aspectos. ¿Qué es la mística? La mística es el conocimiento sabroso de Dios y del Espíritu Santo en nuestras almas, en nuestros corazones. Y por tanto es la elevación más allá de nosotros mismos incluso. Es como el estiramiento para alcanzar cotas impensables a la capacidad humana. Es la gracia llevada al superlativo que intuye la visión y el contacto con Dios. Cuando se llega a ese momento, sobran las palabras, sobran los razonamientos. Santo Tomás le pasó eso. Estaba describiendo en la Suma Teológica todo ese razonamiento iluminado por la fe, que es la ciencia teológica, y en un momento se quedó mudo, ya no pudo seguir escribiendo. Más aún, quiso quemar todo lo que había escrito. Para él todo le parecía basura en comparación con ese sublime conocimiento de Cristo y de su misterio. La sabiduría mística no es algo reservado
para algunos privilegiados en la etapa final de su vida. La sabiduría mística la concede Dios y la ofrece a todos los hombres, incluso a un niño que se está preparando a la primera comunión, que es capaz de entender, más allá de su capacidad, algo del misterio. Por supuesto, quiere Dios concedérnosla cuando nos dedicamos a las ciencias sagradas. Sí, Dios quiere concedernos una experiencia mística en el trato con Dios, en el estudio de los tratados, en la reflexión que realizamos y se complementa en la oración. Sabiduría mística, sabiduría filosófica, sabiduría teológica, sabiduría mística. Las tres sabidurías de las cuales Santo Tomás es maestro. Por intercesión de este santo, doctor de la Iglesia, el doctor angélico, le pedimos al Señor que nos conceda estas tres sabidurías. Si queréis, la única sabiduría que tiene estos tres aspectos, de manera que podamos caminar por el camino de la vida con la luz que nos viene de Dios, que ilumina el misterio del hombre, y una luz que no solo la aprendemos de manera teórica, sino que la saboreamos, la experimentamos, la paladeamos incluso, la gozamos, la sufrimos, y de esa manera podemos ser testigos vivos de aquello que estudiamos. Sería intolerable, queridos alumnos, que uno estudie Cristología y no termine haciéndose amigo para siempre de Jesucristo. Sería impensable que uno estudie el Tratado de Trinidad y no aprecie el don de la inhabitación como una realidad vivida. Sería totalmente inútil que uno estudie la moral, la nueva vida en Cristo, y no se dejara mover por el Espíritu Santo, porque esos son los hijos de Dios. ¿Para qué sirve el estudio de la historia si no es para conocer lo que Dios ha obrado a lo largo de la historia de la salvación y lo que quiere seguir actuando con nosotros? ¿O para qué sirve el derecho sino para la convivencia en la comunión eclesial a imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etc.? No estudiamos solo para acumular conocimientos, no estudiamos solo para aprobar un examen que una vez superado archivamos los libros. Santo Tomás nos enseña que estudiamos para saber, para saborear, para gustar la sabiduría filosófica, la sabiduría teológica y la sabiduría mística. Que Él nos lo alcance en este día, nos anime a dedicar las mejores energías a esta tarea y que el día de su fiesta nos traiga a todos abundantes gracias para crecer en este campo de los estudios de las ciencias eclesiásticas. Que así sea.